¿Qué pasaría si el azúcar, que, o sea, ha sido culpado durante casi un siglo entero de causar la diabetes, la obesidad y, bueno, casi todos los males metabólicos modernos, fuera en realidad un protector celular que intenta salvarnos? Es una locura pensarlo así, ¿verdad? Totalmente. Y por el otro lado de la moneda, ¿qué pasaría si las llamadas grasas saludables y los famosos carbohidratos complejos que nos recomiendan a diario fueran, de hecho, los verdaderos responsables de colapsar la energía de nuestras células? Ujú. Es un giro completo de paradigma. Hola. Y bueno, en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a analizar una montaña de evidencia basada en los extensos escritos e investigaciones bioquímicas del Dr. Ray Peat. Exacto. Hoy entramos en un misterio bioquímico que pone de cabeza todo lo que queremos saber sobre el metabolismo humano. Así es. Vamos a explorar la compleja y yo diría que muy incomprendida relación entre la glucosa, la fructosa, los almidones y las grasas poliinsaturadas. La idea de este análisis es desentrañar la verdadera naturaleza de la disfunción metabólica. No como un simple problema de comer demasiados dulces, no. Exactamente, sino como un fallo profundo en la forma en que las células producen energía y responden al estrés de supervivencia. Claro. Y el objetivo, para quienes nos escuchan, es ofrecer un atajo directo para comprender la asombrosa bioquímica de nuestro propio cuerpo sin sentirnos abrumados por términos de laboratorio súper complicados. Totalmente. Es democratizar esta ciencia, digamos. Bueno, vamos a desglosar esto, porque descubrir toda esta información en las fuentes es literalmente como ver el final de una película de misterio y darte cuenta de que el villano al que todos apuntaban desde la primera escena... Era en realidad el héroe de la historia. Exacto, trabajando en las sombras para evitar un desastre masivo. Esa imagen captura perfectamente la situación. Y fíjate que, para entender cómo llegamos a criminalizar a ese héroe, la historia nos obliga a viajar al siglo XIX. ¡Wow! ¿Tan atrás? Sí, mucho antes de que existiera la industria de la insulina comercial y de que ciertas narrativas se volvieran intocables en la práctica de la medicina convencional. Ese contexto histórico es fundamental, porque antes de que tuviéramos los análisis de sangre modernos, la diabetes no se entendía simplemente como tener el azúcar alta. Se conocía como una enfermedad de desgaste severo. Desgaste severo. O sea, los registros médicos de la época describen a pacientes que perdían peso a un ritmo súper alarmante, literalmente consumiéndose, mientras sus cuerpos expulsaban enormes cantidades de azúcar a través de la orina. Y ahí es donde entra la parte interesante. En la década de 1850, dos médicos muy observadores, el Dr. Piori en París y el Dr. William Bode en Inglaterra, notaron un detalle crucial que otros simplemente ignoraban. ¿Qué detalle? Pues que sus pacientes diabéticos, además de perder masa corporal rapidísimo, experimentaban antojos intensísimos e incontrolables por comer dulces. Claro, el cuerpo pedía a gritos lo que estaba perdiendo. Exactamente. Desde una perspectiva puramente lógica y de observación clínica, estos médicos hicieron una deducción simple. Si el organismo está perdiendo una cantidad masiva de azúcar todos los días por la orina, y al mismo tiempo el cerebro anhela desesperadamente azúcar, pues la acción más sensata es reponer esa pérdida. Es pura mecánica de supervivencia. sí, totalmente lógico. Es como si, digamos, el motor de un automóvil estuviera consumiendo rápidamente todo el combustible debido a una falla en la línea de distribución. La solución lógica no es dejar de ponerle gasolina para arreglar la falla, ¿verdad? Claro que no, porque el motor se apagaría. Exacto. Hay que seguir llenando el tanque para que el motor no muera mientras se investiga el problema real. Así que Booth recetó a sus pacientes hasta 8 onzas de azúcar blanca y miel al día. Es una cantidad enorme para los estándares de hoy. 8 onzas de azúcar puro, combinadas con una dieta normal que incluía caldos ricos en nutrientes. Y los resultados documentados destrozan la narrativa moderna por completo. Sí, porque en lugar de empeorar, la pérdida de azúcar en la orina se detuvo. En serie se detuvo. Se detuvo. Los pacientes recuperaron su peso y su fuerza vital. Básicamente estaban revirtiendo el desgaste. Lo fascinante aquí es la reacción del establecimiento médico. Me imagino que no fue buena. Para nada. La medicina convencional de la época se había obsesionado con atacar los síntomas superficiales. Veían el azúcar en la orina como el enemigo que debía ser eliminado a toda costa.
En lugar de entender el panorama completo, o sea, que el organismo estaba sufriendo una falta crítica de energía celular. Exacto. Y cuando Booth demostró que sus pacientes se recuperaban con esta dieta altísima en azúcar, la profesión médica, en lugar de investigar el éxito, se volvió completamente hostil. Pero a ver, espera. Si los documentos clínicos de Booth demostraban claramente que los pacientes recuperaban la salud, ¿cómo justificaron ignorarlo? Pues con estudios apresurados y sesgados. Sí, porque leyendo las fuentes, los registros muestran que un médico de Londres, Thomas Williams, publicó una refutación que llamó científica apenas 2 o 3 días después de supuestamente probar la dieta de Booth. Es increíble. 2 o 3 días. O sea, Williams afirmó que los pacientes empeoraban y canceló el experimento inmediatamente. Sin darles tiempo de nada. Esto parece demostrar que las creencias ideológicas preconcebidas a menudo aplastan la observación de la realidad. Nos invita a reflexionar sobre cuántos dogmas médicos intocables que rigen nuestra alimentación hoy en día nacieron de experimentos así de apresurados. Es una preocupación muy, muy real en la historia de la ciencia. Y fíjate que la estructura médica actual tiene un mecanismo de defensa aún más hermético para estos casos. ¿Cuál es ese mecanismo? Nutrición, la conclusión oficial suele ser que el diagnóstico inicial estaba equivocado. ¡Wow! O sea, si te curaste, entonces nunca estuviste enfermo. Qué conveniente barrera protectora para no cambiar de opinión, ¿no? Demasiado conveniente, diría yo. De esa forma, nunca tienen que admitir que una intervención dietética, especialmente una tan poco ortodoxa, fue la verdadera cura. Bueno, pero si seguimos el hilo de la evidencia, si el azúcar curaba el desgaste y le devolvía la fuerza al paciente, significa que el azúcar presente en la sangre nunca fue la causa del problema. Era solo, digamos, el espectador inocente en la escena del crimen. Exactamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente impide que las células absorban ese azúcar, creando esa famosa resistencia a la insulina? Y es ahí donde las fuentes señalan al verdadero responsable a nivel bioquímico, las grasas. Ah, aquí vamos. Pero no cualquier grasa, sino específicamente las grasas poliinsaturadas y los ácidos grasos libres circulantes. Ujú. Si conectamos esto con el panorama general de la biología celular, el punto de inflexión científico ocurrió en 1963. ¿Qué pasó en ese año? Un investigador llamado P.J. Randall descubrió y describió un mecanismo que hoy lleva su nombre, el ciclo de Randall. Básicamente demostró el antagonismo bioquímico directo entre las grasas y los azúcares dentro de la célula. O sea, compiten entre sí. Y literalmente, los ácidos grasos libres inhiben de manera directa la oxidación de la glucosa. Cuando consumimos grandes cantidades de grasas poliinsaturadas, o cuando el estrés crónico obliga al organismo a liberar grasas de sus propios tejidos a la sangre. Estas grasas bloquean el metabolismo del azúcar. Así es. Fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante. Imaginemos un embotellamiento masivo en una enorme zona industrial. A ver, cuéntame esa analogía. Digamos que el torrente sanguíneo es una autopista de 8 carriles totalmente abarrotada de camiones llenos de combustible. Ese combustible representa la glucosa. Ujú. Pero esos camiones no pueden entrar a la fábrica, que sería nuestra célula, para descargar la energía. ¿Y por qué no entran? Porque el muelle de carga de la fábrica está completamente bloqueado por unas cajas enormes y defectuosas. Por decirlo así. Y esas cajas representan a estos ácidos grasos libres. Es una analogía sumamente precisa. Claro, porque el problema que causa la crisis energética no es que haya un exceso de camiones de glucosa en la autopista. El problema real es el bloqueo físico y químico en la puerta de entrada de la fábrica. Donde la célula simplemente se cansa de la hormona o decide ignorarla por capricho. Lo que ocurre es que el metabolismo de los lípidos ha saboteado activamente el motor de combustión de la glucosa. Y esto ya se vislumbraba décadas antes de Randall, ¿verdad? Sí, en los años 40. Un investigador llamado Bernardo Hausey demostró esto en modelos animales. Indujo diabetes en animales usando una toxina, pero descubrió algo revelador. ¿Qué descubrió? Si los alimentaba con aceite de coco, que es una grasa altamente saturada y estable, los animales estaban completamente protegidos contra la diabetes. ¡Wow! Pero si la dieta se basaba en manteca de cerdo, que contiene una proporción mucho mayor de grasas insaturadas inestables, La protección fallaba por completo y desarrollaban la enfermedad. O sea que el tipo específico de grasa que consumimos dicta si la célula puede defenderse del daño o si colapsa irremediablemente. totalmente.
Esto nos lleva a un concepto de las investigaciones de Pitt que rompe con todo lo que asumimos en los exámenes médicos típicos, la glucopenia intracelular. Un término clave en todo esto. Literalmente significa una falta de glucosa en el interior de la célula. La sangre aparece inundada de azúcar, mostrando hiperglucemia en los resultados de laboratorio. Sí, Pero esto no ocurre por un exceso de glotonería, sino porque el cerebro y los tejidos detectan que por dentro la célula se está muriendo de hambre. es desesperante para el cuerpo. Sí, la hiperglucemia es un mecanismo de compensación desesperado para intentar forzar la entrada de energía empujando más camiones por una autopista bloqueada. Exacto. La célula se encuentra rodeada de abundante alimento en la sangre, pero se asfixia lentamente por dentro. Ahora, sabiendo que la meta fisiológica real debería ser ayudar a la célula a absorber y quemar carbohidratos de manera eficiente, Mientras se evitan las grasas inestables que bloquean el proceso, claro. surge una de las mayores contradicciones de la nutrición moderna. Un momento, espera. Detengámonos aquí un segundo porque esto me vuela la cabeza. Dime, ¿Me estás diciendo que mi saludable tazón de avena seca matutina o mis tostadas de pan integral de todos los días podrían estar detonando esta crisis, mientras que un vaso de jugo de naranja con azúcar la solucionaría? básicamente sí. Pero eso va en contra de absolutamente cada recomendación oficial de salud que existe hoy en día. ¿Cómo es eso biológicamente posible? ¿Por qué nos dicen que comamos almidones y evitemos las frutas dulces? Es una excelente pregunta. Para entender por qué ocurre esto, debemos mirar la estructura molecular pura, sin prejuicios dietéticos de por medio. A ver. Claro, y el páncreas entra en pánico. Exacto. El páncreas responde a esta emergencia liberando una cantidad gigantesca de insulina. ¿Y cuál es el resultado de esa avalancha de insulina? Me imagino que el azúcar cae en picada. Una reducción drástica y violenta del azúcar en la sangre. Y al mismo tiempo, esto estimula a las células para que comiencen a sintetizar grasa. Esta caída libre del azúcar despierta un apetito voraz e incontrolable poco tiempo después de comer. Lo que alimenta el ciclo de la obesidad. O sea, el almidón fuerza un colapso del azúcar en la sangre que nos deja muertos de hambre y encima almacenando grasa. ¿Tal cual? En contraste, tenemos a la sacarosa, el azúcar de mesa común, que ha sido tan demonizada por todos. La sacarosa no es glucosa pura. Es exactamente 50% glucosa y 50% fructosa. Y ahí está la clave. Según los estudios que estamos analizando hoy, la fructosa tiene propiedades metabólicas que casi parecen diseñadas a medida para proteger a la célula. ¿Cómo logra evitar ese desastre que causa el almidón? Bueno, la fructosa opera bajo reglas químicas distintas. En primer lugar, inhibe la sobreestimulación de la insulina, evitando esa peligrosa montaña rusa en el torrente sanguíneo de la que hablábamos. ¡Qué maravilla! Pero lo más importante ocurre directamente en el bloqueo de la fábrica de tu analogía. La fructosa no necesita la misma puerta de entrada que la glucosa, la cual está bloqueada por los ácidos grasos. Tiene otra entrada. Utiliza una enzima completamente diferente llamada fructoquinasa. Esto le permite literalmente saltarse el embotellamiento del ciclo de Randle. Entra a la célula de inmediato y reactiva la producción de energía mitocondrial. ¡Wow! Y al mantener el motor encendido, protege el equilibrio redox de la célula, que entiendo que es su estado fundamental de oxidación y estabilidad. Exactamente. En resumen, la fructosa acelera el metabolismo y evita que la estructura celular colapse bajo el estrés de la inanición. Fíjate que esta capacidad de rescate celular se demostró en un experimento en humanos allá por 1936, dirigido por el investigador William Brown. Es una historia increíble. Sí, el caso de Brown es fascinante. Brown se sometió a sí mismo a una dieta completamente libre de grasas poliinsaturadas durante 6 meses enteros. Sus calorías diarias provenían casi exclusivamente de consumir altísimas cantidades de un jarabe de azúcar puro y leche descremada. Cualquier nutricionista moderno predeciría un coma diabético inminente con esa dieta. Literalmente. Pero los registros detallan algo asombroso sobre cómo se sintió físicamente. Sus migrañas crónicas, que lo habían atormentado durante años, ¿Desaparecieron? desaparecieron para siempre. Su presión arterial, en lugar de subir, bajó. Su tasa metabólica, o sea, su termostato interno de energía, aumentó significativamente y reportó una ausencia total de fatiga al final de las jornadas laborales. Y ese experimento clínico en un ser humano
refutó de manera contundente los dudosos experimentos previos en ratas realizados por George Burr. Ah, sí, el que inventó lo de las grasas esenciales. Exacto. Él intentaba establecer que las grasas poliinsaturadas eran un requisito esencial para la vida. Resulta muy irónico observar las pautas oficiales modernas promulgadas por tantas asociaciones dietéticas. ¿Promueven lo contrario? Promueven el consumo masivo de alimentos feculentos, puras cadenas de almidón, que fomentan la inflamación sistémica, la obesidad y detonan alarmas de estrés en las células. Y simultáneamente demonizan alimentos ancestrales como la miel o el jugo de naranja. A pesar de que la evidencia bioquímica demuestra que los azúcares naturales en la fruta previenen el estrés oxidativo celular que el almidón sí provoca. Es el mundo al revés. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de nuestra fisiología diaria? Ese gran desayuno lleno de carbohidratos complejos realmente nos pone en un estado de supervivencia. Entendamos el mecanismo exacto del daño cuando comemos algo que consideramos sano, pero que dispara nuestra insulina. El mecanismo es una cascada de pánico biológico. Cuando se consume una gran cantidad de almidón puro o incluso una comida compuesta únicamente de proteína magra sin ningún carbohidrato, La pura proteína también hace eso. Al ocurrir ese desplome súbito, el cerebro detecta una amenaza mortal inminente. O sea, se está quedando sin combustible principal. ¿Y entra en pánico? Totalmente. El organismo entra en modo de supervivencia de emergencia absoluta y activa la liberación de adrenalina y cortisol. Uf, el infame cortisol. Es la hormona del estrés de la que todos hablan, pero pocas veces entendemos lo destructiva que es su función real en el cuerpo. Así es. Porque el trabajo del cortisol no es solo ponernos nerviosos o ansiosos. Su trabajo biológico es descomponer tejidos. Comienza a canibalizar, literalmente, el tejido muscular propio para forzar al hígado a crear azúcar de emergencia y mantener el cerebro vivo. Y mientras tanto, la adrenalina también hace de las suyas. Exacto. Viaja a los depósitos de grasa corporales y ordena la liberación masiva de ácidos grasos libres, predominantemente poliinsaturados y tóxicos, directo hacia la sangre. Es un estado inducido de autodestrucción celular. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos las enfermedades degenerativas en general. Si las células están obligadas crónicamente a quemar estas grasas inestables como combustible primario, en lugar de utilizar azúcares simples, La combustión se vuelve extremadamente sucia e ineficiente, ¿no? muy sucia. A nivel mitocondrial, quemar grasas produce significativamente menos dióxido de carbono, o sea, CO2. Y la gente suele pensar que el CO2 es malo. Sí, se ve como un simple gas de desecho sin importancia que exhalamos, pero en la biología celular cumple una función vital y protectora. Actúa estabilizando y abrazando a las proteínas dentro de la célula, protegiéndolas contra el daño oxidativo. Al perder el CO2, las proteínas quedan completamente vulnerables. Para visualizar el impacto de esta combustión sucia, podemos imaginar que intentamos calentar nuestra propia casa durante el invierno. En lugar de usar la calefacción de gas natural, que es súper limpia, invisible y eficiente. que representaría quemar glucosa. Exacto. Bueno, en lugar de eso, decidimos encender una fogata masiva en medio de la sala usando carbón húmedo y llantas viejas. ¡Qué desastre! Totalmente. Esa fogata de llantas representa la quema de grasas poliinsaturadas. No solo va a generar muchísimo menos calor útil, sino que va a producir un humo negro, espeso y altamente tóxico. Ese humo en la célula se llama peroxidación lipídica. Y ese humo va a manchar irreversiblemente las paredes, va a derretir las estructuras y a arruinar los muebles. Y esos muebles arruinados son nuestras proteínas celulares esenciales. Esa es exactamente la dinámica del deterioro celular. Las grasas poliinsaturadas, debido a su estructura molecular que está llena de dobles enlaces inestables, se oxidan de manera caótica dentro de un organismo cálido como el nuestro. Es como poner mantequilla al sol. Peor aún. Y aquí está el dato revelador de las fuentes. Esta oxidación de las grasas daña las estructuras de las proteínas hasta 23 veces más rápido de lo que podría hacerlo cualquier azúcar simple. 23 veces más rápido. O sea, eso es asombroso. Y nos obliga a detenernos un segundo a pensar en la locura de todo esto. Literalmente, la cultura de la salud ha pasado décadas huyendo del azúcar bajo la creencia de que causa algo llamado glicación.
culpando a los dulces de destruir el tejido y acelerar el envejecimiento. Exacto. Y mientras tanto, se ha fomentado el consumo masivo de suplementos como el famoso aceite de pescado en cápsulas, que, por ser pura grasa poliinsaturada altamente inestable, en realidad está incendiando y oxidando las células por dentro a una velocidad inmensamente mayor. Así es como los paradigmas se desmoronan bajo el microscopio de la bioquímica. Totalmente. La ciencia médica ha observado tejidos dañados en pacientes diabéticos y en personas con envejecimiento acelerado, y ha utilizado el término glicación para señalar de manera muy conveniente al azúcar circulante. Pero los análisis rigurosos cuentan otra historia. Sí, revelan que la inmensa mayoría de ese daño es en realidad producto de la peroxidación lipídica. Los verdaderos arquitectos de la resistencia a la insulina, el fallo energético sistémico y el daño oxidativo celular son los almidones de rápida digestión y la abrumadora presencia de grasas poliinsaturadas en nuestros tejidos. Entonces, si hacemos una recapitulación de todas las piezas de esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy, vemos que la diabetes, los síndromes metabólicos y el envejecimiento prematuro no son enfermedades de exceso causadas por comer, digamos, frutas dulces. Para nada. Son, en su núcleo fundamental, problemas de asfixia energética. Es la respiración de la mitocondria ahogándose lentamente en un mar de ácidos grasos inestables y hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina. Por el contrario, las fuentes de carbohidratos ricas en sacarosa y fructosa, como la fruta madura, los jugos naturales y la miel genuina, no son el enemigo. Son los rescatistas. Exacto. Especialmente cuando estas fuentes vienen acompañadas de los minerales naturales que contienen, como el potasio o el magnesio, y operan bajo la guía de una hormona tiroidea adecuada. Su función es apoyar, estabilizar y proteger la respiración mitocondrial contra el estrés del ambiente. Conocer y comprender cómo interactúan todos estos combustibles biológicos dentro del organismo cambia por completo las reglas del juego para la vida diaria de cualquier persona. Nos libera de mucha culpa también. Sí, nos permite abandonar esa visión restrictiva de clasificar los alimentos bajo etiquetas morales de buenos o malos según lo que dicte la moda de la revista del mes. Nos otorga la capacidad de evaluar cualquier alimento preguntando lo único que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Pues esto va a promover la energía de mis células y asegurar una combustión limpia, o va a forzar una caída de azúcar que generará una alarma de pánico sistémico y estrés de supervivencia en el organismo. Es, fundamentalmente, devolverle la lógica estructural a la biología humana. Yo creo que representa un empoderamiento intelectual absoluto a través de la comprensión fisiológica y demuestra una verdad muy profunda. El cuerpo humano no está diseñado para deteriorarse y luchar contra nosotros de manera inevitable. Fíjate que no. Cuando se le proporciona el entorno bioquímico adecuado y se le libera de esa carga tóxica que interrumpe su motor, tiene una racionalidad biológica asombrosa y una inmensa capacidad para restaurar sus propias funciones. Y sobre esa asombrosa capacidad de restauración, fíjate que hay algo sumamente revelador. No podemos concluir nuestra investigación de hoy sin dejar sobre la mesa una idea revolucionaria que emerge de los estudios recopilados en nuestras fuentes. Ah, te refieres al estudio de Jetton. Ese mero. Hay una investigación muy reciente realizada por un equipo liderado por Jetton. Los investigadores tomaron modelos animales que padecían diabetes severa, cuyo páncreas estaba fallando de manera crítica y se consideraba arruinado. Irrecuperable, según la medicina tradicional. Exacto. Y en lugar de someterlos a estrés o darles drogas supresoras, hicieron algo totalmente contraintuitivo. Les infundieron una cantidad pequeña, pero muy constante, de glucosa pura durante 4 días consecutivos, con el único propósito de garantizar que el tejido mantuviera niveles adecuados de energía. Y los resultados de ese experimento francamente desafían todos los libros de texto médicos. Totalmente. Porque la masa de las células beta en el páncreas, y bueno, para quienes nos escuchan, esas son precisamente las células encargadas de producir la insulina, que se suponían destruidas o agotadas, pues esa masa aumentó 2.5 veces su tamaño original. 2.5 veces más grandes en solo 4 días. Es increíble. Y el detalle más impactante en los análisis microscópicos
fue que no detectaron ninguna división celular tradicional para lograr este crecimiento. Entonces, ¿de dónde salieron las células nuevas? La evidencia sugiere fuertemente que las células vecinas sanas en el tejido circundante fueron reclutadas o reprogramadas para convertirse en nuevas células productoras de insulina. ¡Wow! Y este milagro regenerativo ocurrió simplemente porque el entorno energético a su alrededor dejó de ser estresante y se estabilizó gracias a la glucosa. Es que, piénsalo, si un órgano interno que la doctrina médica clasifica habitualmente como dañado irreversiblemente, tiene la capacidad literal de regenerar su tejido y reconstruir su función en tan solo un puñado de días, y todo esto se logra simplemente cambiando el entorno bioquímico que lo rodea, retirando el estrés y asegurando la llegada del combustible celular correcto, Te vuela la cabeza. es inevitable preguntarse qué otras condiciones degenerativas crónicas consideradas incurables en el cuerpo humano están simplemente esperando a que detengamos el ciclo de asfixia lipídica. Es una excelente pregunta. ¿Qué pasaría si dejamos de encender alarmas de estrés metabólico todos los días y les damos a nuestras células el ambiente exacto que necesitan para repararse a sí mismas? Parece que, en este intrincado misterio sobre la fisiología humana, las herramientas para curarnos siempre estuvieron frente a nuestros ojos. Solo teníamos que entender cómo funciona realmente el motor. Exacto. Una idea muy poderosa para que todos la sigamos investigando en casa. Hasta la próxima inversión profunda.